Como ya indicó mi secretario, el doctor Alcocer, vamos a presentar de manera sintética el informe técnico. Si vemos la primera diapositiva, por favor, que es la curva epidémica que conocemos ya, la que nos ha estado guiando el seguimiento de la intensidad epidémica. Recordar que esta curva epidémica lo que representa es la ocurrencia de casos nuevos detectados y estimados, es todos los casos que son confirmados, más una proporción de los que se detectan por síntomas, y aun cuando no tengan un resultado, asumimos que un porcentaje de ellos que podemos calcular cada semana, y calculamos cada semana, corresponden a casos confirmados de COVID, por eso le llamamos estimados. Y lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento de 11%, en este momento 12%, y siguiendo el patrón general de comportamiento de la epidemia, podemos suponer que terminaremos la semana con un 15 a 18%, justo lo que mencioné el martes pasado, y en la semana previa terminamos con 15%. 1% de los casos estimados son casos activos, representan el fenómeno epidémico activo, lo demás son toda la suma de casos históricos que hemos tenido desde que inició esta epidemia en México el 27 de febrero de 2020. La siguiente, por favor. Uno de los elementos que es notorio, no solamente en México, sino en el mundo, pero en México es también muy claro, es que la intensidad de casos, la intensidad o la frecuencia diaria o semanal de casos nuevos, ahora discrepa importantemente respecto a su representación en casos graves y en defunciones. Esto es algo muy positivo, es algo muy alentador, porque sin dejar de ver que la epidemia tiene estos momentos de descenso, pero también momentos de aumento, la consecuencia que tiene sobre la enfermedad grave y sobre la mortalidad ya no es la misma de lo que tuvimos durante 2020. Y esto se debe a múltiples factores, pero el principal es la vacunación y también al desarrollo de la inmunidad poblacional. Las personas que estuvieron gravemente enfermas durante 2020 mayormente fueron personas adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidad. Por supuesto, la epidemia en México y el mundo puede afectar a cualquier edad, sobre todo en la población adulta, pero la edad avanzada y la existencia de enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune son sin duda los elementos que más contribuyen a que la enfermedad se vuelva grave. Y con la vacunación, tal como se previó, tal como se estimó, ha habido una reducción muy sustancial de la mortalidad o de lo que técnicamente llamamos letalidad, que es el porcentaje de personas que estando enfermas pueden tener un desenlace fatal. Esa cifra se ha reducido y esta reducción es lo que hoy genera una discrepancia importante, aun cuando aumenten los casos nuevos, no aumenta sustancialmente o con la misma intensidad o velocidad la mortalidad. ¿Esto qué quiere decir para nosotros, para el gobierno, que respondemos de manera inmediata y anticipada a el acontecer epidémico? Que la afectación es selectiva, tenemos algunas entidades federativas con un incremento en el número de casos, esto lo venimos advirtiendo desde hace muchas semanas, desde la Semana Mayor, desde las vacaciones de Semana Santa, pero la intensidad de demanda hospitalaria ha sido sustancialmente menor. En algunos casos estamos ayudando a las entidades federativas a reforzar su capacidad hospitalaria. Es el caso de Baja California Sur, donde la semana pasada estuvieron grupos de trabajo directivos tanto de la Secretaría de Salud Federal como del Seguro Social y del ISSSTE, y estamos ayudando y acompañando al gobierno de Baja California Sur a expandir su capacidad hospitalaria. Pero en otras entidades que tienen igualmente incremento en el número de casos, hasta el momento no se ha presentado una situación de riesgo de saturación de los hospitales. Y es el caso de Quintana Roo, la otra entidad federativa que tiene un aumento sustancial en el número de casos, en donde todavía existe una importante capacidad hospitalaria disponible en la medida en que no ha habido una proporción alta o tan alta como lo hubo en 2020
de casos graves de enfermedad. Lo que vemos en esta gráfica es la comparación entre el momento máximo de ocupación hospitalaria, que está marcado con una pequeña flecha roja, y es la punta de esa segunda oleada que ocurrió al final de diciembre y en las primeras 2 semanas de enero. Y la comparación de una reducción de 87% es con respecto a la fecha actual. Hace 24 horas, la ocupación hospitalaria la monitoreamos día con día, y como pueden ustedes constatar, a lo largo de las últimas 3 semanas en donde hemos estado hablando de este cambio de tendencia en la epidemia, no se ha incrementado sustancialmente la ocupación hospitalaria. La razón es esta que he comentado, y aun cuando esto es una situación conocida en el mundo, es muy alentador ver que también en México se comporta de esa manera. De ninguna manera eso quiere decir bajar la guardia o reducir nuestra atención a ello. Monitoreamos todos los días y de manera anticipada a la necesidad de ocupación hospitalaria actuamos. En este momento, en promedio, 14 a 17% de ocupación hospitalaria nacional. Veamos la vacuna. El programa de vacunación, la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19 sigue avanzando, seguimos recibiendo vacunas, como lo mostraremos ahora en el calendario semanal, y las ponemos de manera inmediata. Ya hemos explicado en múltiples ocasiones que tan pronto llegan, tan pronto se van, y enseguida el general secretario Luis Crescencio Sandoval nos mostrará nuevamente los planes logísticos y la ruta inmediata sumamente eficaz y eficiente para hacer llegar las vacunas. Las vacunas llegan al sitio de vacunación y se ponen en disposición para ser aplicadas, y en ciclos que son aproximadamente semanales se agota toda la existencia de las vacunas que llegaron. Nuevamente llegan vacunas y obviamente se ponen a la población. Ayer tuvimos 463.718 vacunas utilizadas en lo que representa el primer día de este ciclo semanal, y seguramente hoy tendremos más, mañana tendremos más, los miércoles es el día de máxima aplicación de vacunas, y después los puestos de vacunación que están activos durante esa semana cumplen su meta y empieza a reducirse. Se desplazan al siguiente sitio y empieza un nuevo ciclo. En la siguiente vemos 44.385.584 dosis de vacunas que han sido utilizadas en México ya desde el inicio del programa, el 23 de diciembre del año pasado. Y en términos de personas vacunadas, que lo podemos ver en la siguiente imagen, tenemos 30.385.823 personas. Aproximadamente 2/3 son personas que ya tienen un esquema completo, ya están totalmente protegidas, y el restante, en este caso 37%, son personas que tienen un esquema de reciente inicio, debido a que son las vacunas que recientemente se aplicaron. En la siguiente lo que vemos es la cobertura nacional. Ya decía desde la semana pasada el doctor Alcocer, pronto estaríamos hablando de que la tercera parte de la población mexicana adulta, que es la que se puede vacunar en este momento, está vacunada. Ya lo hemos logrado, ya estamos más allá de la tercera parte, y vamos desde luego para llegar a la totalidad de la población adulta que esté en disposición de vacunarse. Recordar que la vacunación es gratuita y es, por supuesto, voluntaria, pero recomendamos ampliamente que todas las personas adultas se vacunen, y que en la medida en que se vacunen más y más personas, lograremos no solo la protección de cada persona vacunada, sino de sus familias, de sus comunidades y, en general, de toda la población nacional. En la siguiente vemos la suma de vacunas que hemos recibido desde que empezó el programa. Son 52.769.665 de 6 clases de vacunas que se utilizan en México, todas ellas que han sido autorizadas para su uso en esta condición de emergencia, todas ellas eficaces, de calidad y seguras. Y la última imagen es el calendario semanal, donde vemos una recuperación del abastecimiento que había tenido cierta reducción en las últimas 2 semanas. Ahora tendremos el conjunto 3.104.230 vacunas. Estamos incluyendo aquí lo del viernes pasado, que no fue comunicado en los calendarios previos, por eso lo hemos incluido. Fue la liberación de las vacunas AstraZeneca que
se fabrican en Argentina, se envasan en México. De Pfizer-BioNTech, hoy tendremos una recepción de más de 290,000 vacunas, seguidas de 2 embarques de 585,000 el miércoles y el jueves, para un total de 1.461.330. De AstraZeneca, la liberación empezará ya a un ritmo más acelerado. COFEPRIS ha estado trabajando cercanamente con la compañía que envasa, Leomont, y con AstraZeneca y su casa matriz, para que ellos logren terminar todos estos documentos que les hacían falta y que retenían la liberación. Ya se ha logrado eso y en breve estaremos teniendo una liberación muy acelerada de casi 6 millones de dosis de vacuna AstraZeneca, lo que nos va a permitir dar otro empuje y otro aceleramiento del programa de vacunación. Finalmente, de la vacuna Sinovac de fabricación china, o Coronavac, que es la marca del laboratorio Sinovac, estará llegando el jueves 1 millón de dosis y también la estaremos administrando en todos los rincones del país, siguiendo los criterios de la política nacional, y en el caso de regiones de especial interés, ya sea epidemiológico o epidemiológico económico, como comentará la secretaria Rosa Isela, estaremos también desplazando todas las vacunas necesarias para lograr las coberturas. Esto es todo, presidente.